977 Nueva Vida y su invitado, licenciado Juan Manuel Frontera, no están en contra de la administración de la vacuna. Nosotros no promovemos como medio el que la gente no se vacune. Nosotros promovemos que se respete a aquel que la usa y la promueve y aquel que por las razones que tenga quiera abstenerse. Y precisamente para ver el ámbito legal, porque ha salido a relucir, una colega de Noticias Noti1 estuvo informando hace par de días de unos empleados sumamente preocupados porque en su empresa se había puesto como condición el todos estar vacunados como una condición para continuar con el empleo. En esa empresa, obviamente, el grupo de empleados que tiene unas reservas personales para no hacerlo, pues hace la pregunta. ¿Y quién contesta esa pregunta? Un abogado laboral. Y el licenciado Juan Manuel Frontera es abogado laboral y lo tenemos en esta mañana de invitado para contestar si precisamente ese ángulo y ese ámbito de si las empresas pueden exigir a su equipo de empleados el vacunarse para continuar con el empleo. Buenos días, Juanma. Saludos, Juan Carlos. Saludos a todos los que nos escuchan. Saludos. ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Buen día. Juanma, muchos empleados en distintas empresas, ya algunos medios pues comienzan a reseñar. Yo por lo menos en la encuesta que he hecho aquí puedo decir que 4 de cada 10 oyentes tiene reservas en vacunarse, aunque el 60% lo hace sin problema, un 40% de una población, y las encuestas de nosotros pues son más o menos, ¿verdad?, como que bastante precisas del sentir de la gente, es una cantidad considerable de personas, ¿no? Y la pregunta que están haciendo es en la parte legal, en la parte de la ley. Sí, mira, este asunto de las vacunas con relación al empleo es un asunto, en especial con el asunto del COVID, ¿verdad? Sabemos que toda la reglamentación laboral sufrió unos cambios trascendentales con la llegada de la pandemia, la declaración de la pandemia, la reglamentación federal y con eso el impacto en las leyes laborales en Puerto Rico, pues al declararse una pandemia por un asunto de salud nacional, pues eso trastoca el esquema laboral normal y corriente. Y hubo unas reglamentaciones que se dio con relación a todos los aspectos de cómo iba a impactar el área de trabajo, que amplió grandemente la capacidad que tenían los patronos de entrar a hacer unas preguntas con relación a los asuntos médicos de los empleados. Previo a la pandemia, cualquier pregunta que se le hiciera a un empleado con relación a su condición médica constituía o podría constituir un examen médico bajo la ley, que las leyes federales regulan cuando un patrono puede requerirle a un empleado información médica o que se haga un examen médico como requisito de empleo. Y en ese sentido, ¿por qué? Por la pandemia, por el issue de la salud. Ahora con la vacuna, pues entran todas estos cuestionamientos. O sea, ¿puede el patrono exigirlo? ¿No lo puede exigir? Y la pregunta, como siempre en la mayoría de los casos de los asuntos de este tipo, depende. Todo depende. Okay. Ya mediados de diciembre, el Equal Employment Opportunity Commission, que es la agencia federal que trabaja con los asuntos de relaciones, ¿verdad?, de trabajo en los aspectos de discrimen y en los aspectos relacionados a este tipo de cosas y que administra también la ley ADA, que es la ley de Americans with Disabilities Act, emitió unos guías para los patronos que no se apartan mucho de lo que ya existía en cuanto a cómo estructurar el asunto. Y la realidad es que la norma general es que dentro de la pandemia el patrono podría exigir la vacunación tomando en consideración las funciones que lleva a cabo el empleado. Si son funciones que exponen directamente al empleado al contagio y por consiguiente pueden exponer no tanto a ese empleado sino a los demás o al que se le da servicio, si esas funciones son de riesgo mayor, ese patrono va a tener un grado mayor de posibilidad de exigir como norma de empleo que ese empleado se tiene que vacunar. Enfermeros, enfermeras, médicos,
personas que están en contacto con un grupo grande de personas, pues claramente, ¿por qué esa medida? ¿Por qué decir, pues este tipo de patrón no va a poder tener más poder en exigir eso? Pues porque existen unas leyes de salud y seguridad en el empleo, donde los patronos tienen que garantizarle la salud y la seguridad a sus empleados y a los demás. Y se entiende, ¿verdad?, que la vacuna es un aspecto que protege, ¿verdad? Dentro de los aspectos protege mayor que simplemente el distanciamiento social o la máscara o lo que fuese, lo que hemos estado implementando hasta ahora. Ahora bien, sí, aún así, ¿verdad? Y así pues se analizan los casos según las funciones del empleado y los requerimientos del patrono. Ahora, siempre hay unas excepciones que los patronos tienen que manejar con mucho cuidado, porque entramos en derechos fundamentales de los empleados. Aquí tenemos que hacer, ¿verdad?, una distinción que a veces es un poquito crítica, pero la gente tiene que entenderla. Los derechos fundamentales como el derecho a la libertad de religión, a la libertad de conciencia y a la libertad de la persona, de quién soy y mi intimidad como persona, son derechos que emanan de la Constitución. Y esos son, en la norma general, es que los derechos constitucionales son derechos que yo enfrento ante el Estado, ante la fuerza del Estado. Cuando el Estado quiere imponer una legislación o una regulación, yo puedo levantar esos derechos constitucionales. Pero la norma general del derecho constitucional es que yo no puedo levantar esos derechos constitucionales contra otra persona privada. O sea, yo puedo decir, el gobierno me está violentando mi derecho a la expresión, a la libertad de expresión, de la norma general, pero yo no puedo decir, yo no puedo demandar a Juan Carlos porque Juan Carlos no me deja hablar. Yo puedo demandar al gobierno porque el gobierno no me permite hablar y expresarme, porque los derechos constitucionales están ahí para defenderme del Estado, del poder que tiene el Estado. Ahora, en Puerto Rico, ¿verdad?, hay unas normas un poco distintas porque la Constitución puertorriqueña tiene unas disposiciones que han sido aplicadas por el Tribunal Supremo que dice que nuestra Constitución es de factura más ancha. ¿Qué quiere decir eso? Que nuestra Constitución puede proteger en aspectos de derechos fundamentales, específicamente en aquellos derechos que van a la intimidad del ser. Se pueden levantar esas defensas entre ciudadanos privados. Y por eso en Puerto Rico, además de las excepciones que tiene la ley federal, que te permite unas excepciones con relación a que si yo tengo unas creencias religiosas o yo tengo unas creencias que surgen de mi conciencia, de que yo no estoy de acuerdo con la vacunación por algún asunto religioso, bajo la ley federal yo puedo decirle a mi patrono, mira, yo tengo una creencia, mi conciencia me lo impide, yo tengo una creencia religiosa, yo no me voy a vacunar o no voy a permitir vacunarme. El patrono no puede despedir a ese empleado de golpe y porrazo. Aquí tiene que entrar en un proceso de conversación con ese empleado con relación a cómo es la forma menos onerosa sobre esa creencia para poder mantenerte en el empleo. ¿Qué pasa cuando la razón no es religiosa? Porque he escuchado, por ejemplo, a naturópatas que no quieren, ¿verdad? Entienden que una vacuna contamina su cuerpo porque tiene X componentes. Algunos dicen químicos, algunos dicen, ¿verdad?, que se extrajeron células de feto. Yo no soy quien para decir si eso es cierto o no. Simplemente son los argumentos que se escuchan y que el ejercicio de decidir qué se introduce en mi cuerpo o no es mi derecho a decidirlo. No tienen una razón religiosa, tal vez un poco más filosófica y de salud, de acuerdo a su doctrina, ¿verdad? Porque son naturópatas. Esa razón fuera de lo religioso es... Pues mira, un empleado la puede levantar. La podría levantar, y esos van a ser los casos más controversiales, más difíciles de manejar desde la perspectiva legal. ¿Por qué? Porque si yo tengo un derecho a la intimidad, yo tengo un derecho a determinar
¿Qué va a pasar con mi cuerpo? ¿Qué van a hacer con mi cuerpo? ¿Verdad? En ese sentido. Pero desde la perspectiva del derecho constitucional, lo que se ha determinado de una vacuna, la invasión de la vacuna a mi cuerpo, pues eso está por verse. ¿Cuánto invasivo es eso a mi intimidad? Como para yo tener una fuerza de un derecho de decir, está violentando totalmente mi intimidad, mi cuerpo, quien yo soy, al exigirme esto. Si hay una razón religiosa detrás de eso, ya hay una protección mayor, porque la Constitución establece claramente que eso, y ha habido todo un historial, ¿verdad?, del derecho constitucional, de que eso es un derecho fundamental establecido. Y claramente los aspectos filosóficos y los aspectos de la perspectiva moral de la conciencia del ser humano son unos aspectos poderosos, pero está por verse cómo se va a manejar este asunto. Sí. Mi interés en orientar allá afuera es que los empleados y los patronos sepan que esto es un asunto que se está desarrollando y que se ha desarrollado, y que aquí lo que debe prevalecer es que haya una conversación y una interacción clara entre patronos y empleados con relación a cómo manejar esto de la menor forma onerosa contra la creencia del patrón, del empleado, y la protección del patrono de la salud y la seguridad. Aquí no podemos coger parte y decir, a mí no me van a tocar ni un pelo, y el patrono decir, pues si no te toca un pelo, te vas de aquí. Eso no puede ser la forma en que lo maneja, y la reglamentación federal y lo que establece, lo que se está construyendo es que haya interacción, que haya una interacción entre el empleado que levanta una objeción y el patrono que tiene una necesidad de proteger a los demás empleados, y que se lleguen a unos términos donde se puedan hacer acomodos razonables a esos pedidos de los empleados. Tengo una pregunta, licenciado. Alguien aquí en el WhatsApp de Nueva Vida nos escribe que una compañera se fue a vacunar, y en el momento de vacunarse le dieron antes a firmar un papel, ¿verdad?, de quien provee la vacuna, diciendo que no está aprobada. O sea, que esa vacuna que te estamos administrando no está aprobada. Entonces, si no está aprobada, ¿cómo te obligan a ponerte algo? Hay que ver bien qué es lo que dice con no aprobada, porque las vacunas que se están administrando han sido aprobadas por el FDA. Que puede ser que lo que le diga el documento es que la vacuna todavía no conocemos la extensión de la protección que da la vacuna, porque hay toda esta discusión de cuán verdaderamente, cuánto tiempo es la protección que da la vacuna. Y esa no es una razón suficiente. Si no conocemos Exacto. la dimensión, no es una razón suficiente para decir, bueno, pues en lo que conoces eso, vamos a dejarlo ahí. Esa objeción médica va a tener mucho menos peso que una objeción por conciencia, por razón de mi intimidad, por razón de religión. Es una objeción, pero va a tener mucho menor peso en ese proceso interactivo con el patrono, de yo decir, mira, es que yo no me la quiero poner porque yo no sé verdaderamente cuánto me va a cubrir, ¿verdad? Si esa es la objeción. Es un argumento, pero no es un argumento ante la ley sólido. Sólido. Si esa es la objeción, pues el patrono me va a poder decir, mira, pues yo lo siento, pero, ¿verdad? Aquí esto es lo que estamos estableciendo, y si el patrono, que les recomiendo a todos los patronos, debe tener una política sobre la vacunación establecida con todos los aspectos que requiere el EOC, que ya que lo puede tener, o sea, lo puede alcanzar, de cómo va a manejar esos pedidos, de cómo va a manejar el acomodo razonable, de qué tipo de acomodo puede dar. Eso debe estar por escrito para que, de nuevo, aquí haya certeza, que todo el mundo esté, ¿verdad?, con las cartas sobre la mesa, y aquí no es poner unos contra otros, sino es poder manejar un aspecto que para los individuos es importante y para los patronos también, y que esto pueda manejarse de una manera lo más razonable posible en ese sentido. En Puerto Rico, como yo les dije, existen también esa factura más ancha, donde los empleados, en aspectos de la intimidad, de su intimidad y sus derechos a la libertad religiosa, en ese sentido son más fuertes. Y los patronos tienen que tener un poco más de cuidado en la manera en que manejan estos aspectos. Un patrono no puede de golpe y porrazo nuevamente despedir a un empleado porque levanta una objeción. El patrono debe sentarse con ese empleado
y establecer una interacción de cómo yo implemento mi reglamentación que yo quiero implementar para, de nuevo, es asegurar la seguridad de todo el mundo de la manera menos onerosa con relación a los derechos del empleado. Y ese es el estado crítico de donde estamos. ¿Por qué? Porque estamos desarrollando este derecho, ¿verdad? Y aunque ha habido otras circunstancias en otros modelos, en este caso, la declaración de pandemia, pues agrava el asunto en el sentido de cómo manejamos verdaderamente estos conflictos. Decía el abogado Ferdinand Mercado, que fue secretario de Estado en un momento también, en su opinión personal, que él estaba seguro que cualquier caso que llegara al tribunal, los jueces decidirían en la línea de obligar a que se administre la vacuna si un empleado levanta una demanda contra su patrono por el issue serio del COVID y de la pandemia, que la animosidad y el pensamiento de los jueces sería en línea con que el empleado que levante el argumento pierda. Desde tu experiencia y desde tu análisis, decir eso es como que estirar mucho el chicle en este momento, de adjudicarle a los tribunales una predisposición a ir en contra de una persona que levanta una bandera de decir, no me la voy a poner. Yo entiendo por qué el licenciado Mercado dice eso, porque cuando uno estudia el derecho constitucional, uno se da cuenta que en momentos de crisis, donde existe crisis y pandemia y todas las cosas, la tendencia es que los derechos fundamentales individuales se reducen y los derechos del Estado y de la verdad de imponer unas medidas se amplían. En los momentos donde hay paz, donde no hay ninguna crisis, donde no hay nada, los derechos fundamentales recobran fuerza ante los demás, ¿verdad? Y eso es, cuando uno estudia todos los procesos del derecho constitucional, es así. Yo entiendo por qué él dice eso. Ahora bien, yo también pienso que este proceso de la pandemia ha ido en un desarrollo. Y aunque los contagios, ¿verdad? Y ha habido toda esta preocupación con los contagios y estos pics en los últimos meses y todas estas cosas, ha habido patronos en Puerto Rico y circunstancias que tenemos ya la experiencia de 9 meses, 10 meses, 11 meses, donde implementando el distanciamiento social, implementando la toma de las muestras, ¿cómo se llama? De las pruebas. De las pruebas, implementando el uso de mascarilla, implementando todas esas cosas, han logrado de una forma u otra, ¿verdad?, controlar. Eso nos enseña que hay formas menos onerosas en algunos espacios laborales que imponer el que todo el mundo tenga que ponerse la vacuna. Sabemos que hay otros espacios laborales que es más difícil, y ahí es que van a entrar los asuntos, ¿verdad? Porque antes de la pandemia muy pocos patronos en Puerto Rico se atrevían a implementar el trabajo a la distancia. Es más, eso era imposible. Aquí nadie puede trabajar desde la casa. Ahora todo el mundo, ¿verdad? Ahora decir que nadie puede trabajar desde la casa es como decir, pero ¿cómo va a ser? ¿Cómo que no puedes trabajar desde la casa? Hay muchos que te dicen, no regreses todavía. Tengo el WhatsApp explotado de aquí de Nueva Vida enviando el documento de Pfizer donde lo dice. Lo que dice es la vacuna contra el COVID-19, presumo que usted lo ha visto, de Pfizer, es una vacuna no aprobada que puede prevenir el COVID-19. No existe una vacuna aprobada por la FDA para prevenir el COVID. Prevenir. Para prevenir, es lo que dice. Por eso no está aprobada como para prevenir, porque la vacuna no es una garantía absoluta de que no te puede dar el COVID. Yo creo que ninguna, ni la ninguna, nada, por eso, o sea, y en ese sentido, por eso el patrono que la está administrando, porque también aquí hay muchas cosas que entran en la consideración. Claro. En estas consideraciones de cómo se va a trabajar este derecho. ¿Quién administra la prueba? La administra el patrono directamente. O sea, el patrono trae a la gente y la administra, o te envía y te dice, no, tienes que irte. Y ¿quién paga la vacuna? ¿Qué preguntas se me hacen?
Hay una mujer que está O sea, preguntando. todo ese tipo de cosas entran en la Pero consideración. a lo mejor es que se dice, si no está aprobada para prevenir, ¿para qué me la voy a poner? Si no hay una garantía. Claro, pero eso es una objeción que yo puedo tener razonable, pero no es una objeción que yo pueda levantar y decirle, si yo no sé si me va a dar o no, si yo no sé si me va a proteger o no, pues yo prefiero no usarla. ¿Por qué? Porque el patrón le va a decir, bueno, pero existen todos estos estudios de que la probabilidad es mayor, es 90 y pico %, y yo pues quiero que para asegurarme, ¿verdad? Dejarme de todo este revolú de los 14 días y pues aquí todo el mundo se vacuna. Si mi objeción es, yo no sé qué va a pasar, esa objeción, el patrono se va a sentar y le va a decir, mira, si esa es tu objeción, te vas a tener que hacer la vacuna. Una mujer embarazada está preguntando si puede negar por embarazo. En ese sentido, las pruebas que se han hecho tendrían que ver, ¿verdad? Los elementos, ¿verdad? Yo ahora mismo no recuerdo de lo que yo he leído si ha habido una contraindicación a las mujeres embarazadas. Si existe o hay algún elemento, pues ahí podría levantarse y podría tener un peso en ese sentido. Muy interesante. Pica y se extiende este tema, Juanma. Gracias por este tiempo que tú nos das. La exhortación tuya como abogado laboral es que precisamente patrono y empleado se sienten a dirimir su diferencia y lleguen a los mejores acuerdos. Exacto. Aquí eso es lo que exige la ley. El empleado no debe tener ningún temor en traer sus dudas y su objeción al patrono, y el patrono debe estar en toda apertura de sentarse con ese empleado y discutir esas dudas de la manera razonable que exige la ley. Al final del camino puede ser que no llegue a un acuerdo, y en ese sentido pues siempre, pero la cuestión es minimizar eso y que el patrono sepa que una simple objeción no constituye razón para el despido de un empleado, y que los empleados sepan que una simple objeción no es defensa absoluta para yo poder decir, pues yo no trabajo. Aquí hay que sentarse y razonar y ser razonables en los procesos. Sé que el tiempo se nos terminó, sí o no, me dice sí o no. Servicios profesionales, ¿aplica? Están preguntando mucho. Servicios profesionales es mucho más difícil exigirlo. Okay. Porque no hay una relación patrono-empleado, y los servicios profesionales, yo lo contrato, ¿verdad? Están sujetos a la libertad de contratación. Yo puedo decir al que me va a rendir servicio, mira, aquí todo el que rinde servicio, yo le exijo la vacuna. Y como no hay una relación, es una relación contractual, yo decido en ese sentido, es una relación muy distinta al aspecto patronal. Así que ahí habría que ver, ¿verdad? Si es una exigencia absoluta, pues habría que ver, ¿verdad? En los aspectos, ahí habría problemas, podría haber problemas en unos aspectos religiosos, en unos aspectos específicos, pero es una relación distinta a la patronal. Okay. Excelente. Gracias, licenciado. A la hora de siempre. Muchas bendiciones.